Doctora, mil gracias. Claro que sí. Yo entiendo, ¿no? Sin embargo, yo hice las consultas en la universidad y bueno, tienen razón porque las clases vienen programadas y se debe cumplir un módulo para que se pueda aperturar el siguiente y estaríamos sobreponiendo plazos, tiempos y las reuniones programadas incluso en las plataformas. Pero ahora sí voy a iniciar con... hasta la última clase del día lunes habíamos avanzado como familias sustitutas la guarda de niños, niñas y adolescentes. Nuestra legislación reconoce 3 clases de familias sustitutas. Las 3 son instituciones jurídicas que se configuran y se perfeccionan a través de una demanda y un proceso judicial y emergen a la vida jurídica a través de una resolución, una sentencia, dentro de un proceso específico. Hemos avanzado la guarda, hemos avanzado la tutela y entre las 3 la única familia sustituta de carácter permanente es la adopción. La adopción como familia sustituta y alternativa a un acogimiento de un niño, niña o adolescente, pues al ser permanente y al generarle un vínculo, derechos y asignarle un niño a una familia de manera permanente, el Estado, bueno, la naturaleza de estas instituciones jurídicas que tenga mecanismos previos, mecanismos durante el proceso y mecanismos para el seguimiento de la adopción. En ese entendido, vamos a poner en pantalla completa la adopción como tal, al igual que la guarda, la tutela, encuentran sus límites normativos en lo que viene a ser la Constitución Política del Estado, la Convención de los Derechos del Niño, Ley 548, Ley 1168, con modificación a la Ley 548. Esta Ley 1168 en realidad tiene gran trascendencia y relevancia porque es a partir de esta ley donde flexibilizada en gran medida los procesos para restituirles el derecho humano de los niños para vivir en familia, para crecer en familia. Esta modificación es tendiente a que se pueda y agilizar los procesos de guarda, tutela y adopción para reducir el número de niños que se encuentran acogidos en los hogares a nivel Bolivia. Todo esto emerge también de un seguimiento dentro del Plan Plurinacional del Niño, Niña, Adolescente, donde tras una evaluación constante se ha verificado que hay una cantidad exagerada de niños en nuestros hogares, muchos de ellos en edades tan complejas que no pueden acceder a estas familias sustitutas y que el Estado ha verificado que estos niños, una vez han ingresado, no han tenido la oportunidad de ser egresado de los hogares a través de la familia sustituta. El Estado ha razonado que esto no ha sucedido por la burocracia dentro de los procesos, por los requisitos en los procesos y porque el engranaje entre todas las instancias municipales, departamentales y judiciales era deficiente. Es por eso que la ley 1168 es la ley para garantizar y restituir el derecho humano a los niños, niñas y adolescentes para vivir y crecer en familia. Decreto Supremo 2377 que reglamenta la ley 548 a través del protocolo de la adopción nacional. El Decreto Supremo 3960 que viene a ser la modificación al Decreto Supremo 2377. Una compañera me consultaba, doctor, usted señaló el artículo 56 a efectos de respaldar la reintegración familiar. El artículo 56 evidentemente ha sido señalado, pero no es de la ley 548. Y
es del Decreto Supremo 3960. En caso de que alguno de ustedes hubiera adquirido una ley, una normativa antigua, probablemente no esté con las modificaciones, porque el artículo 56 ha sido modificado precisamente por el Decreto Supremo 3960 a partir del año 2019. En nuestro marco normativo, volvemos la Convención de los Derechos del Niño, nuestra Constitución, Ley 548, que han especificado los procedimientos lícitos para la adopción, porque es más compleja que las otras dos figuras jurídicas ya señaladas. Entonces, vemos por adopción. La adopción es una institución jurídica mediante la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad, y aquí voy a hacer énfasis, la situación de adoptabilidad es uno de los requisitos sine qua non para acceder a la adopción. Situación de adoptabilidad de quién, del adoptado. En situación de adoptabilidad adquiere la calidad de hija o hijo de la o el adoptante en forma estable, permanente, definitiva. Podrá ser nacional e internacional. La adopción como tal, su naturaleza es esa. Es generar un vínculo jurídico de dependencia entre un niño o un adolescente con relación a personas adultas previamente acreditadas, aptas para a quienes se les va a generar este vínculo. El sujeto de adopción, a efectos de que asumamos conocimiento, porque a partir de este momento vamos a ir haciendo uso de estos conceptos. El sujeto de adopción viene a ser el niño o adolescente que cuente con una situación jurídica definida. Esta situación jurídica definida también es importante, resulta complejo porque la adopción requiere uno o dos procesos previos sobre el niño, y la adopción viene a ser un tercer proceso sobre este niño para que configuren todos los requisitos necesarios. Entonces, el sujeto de adopción será que tenga situación jurídica. No todos los niños de los hogares son sujetos de adopción. ¿Por qué? Porque no tienen la situación jurídica definida. ¿Cómo se accede a esta situación jurídica? Pues será a través de un proceso de filiación o un proceso de extinción de autoridad materna y paterna con sentencia ejecutorial. Venimos, entonces hacemos referencia. El primer proceso sería un riesgo social como una medida de protección, un acogimiento circunstancial que derive en un acogimiento institucional. Vencido el plazo, pues se deberá formalizar. Si no es reintegrada a la familia de origen, la norma establece la obligación de demandar la afiliación o la extinción de autoridad paterno-materna, porque tras 30 días de que un niño quede en un hogar, se entiende que este niño, o sea, que estos padres tienen un actuar negligente hacia el niño, pues han dejado de asistirlo y de prestarle o de cubrir sus necesidades básicas. Entonces, esto es un actuar negligente y es un abandono, causales de la extinción. Sí, vamos avanzando. La afiliación judicial. La afiliación judicial es una demanda especial que nos permite, a la finalización de esta demanda, que el sujeto, el niño, asuma la condición de adoptabilidad, se defina su situación jurídica a través de la afiliación judicial, diferente a los trámites de filiación que realizan ante el juez de familia, porque el juez de familia tiene la facultad de modificar los datos contenidos en este certificado de nacimiento. Cuando hay alguna discordancia en este sentido, como una ayuda memoria que yo les puedo facilitar, siempre que se trate de modificar los datos del certificado de nacimiento con relación a los padres, el competente es el juez de familia. La competencia del juez de la niñez se enmarca en la creación de estos datos. Entonces yo puedo crearlos y en la adopción puedo extinguir esta partida de nacimiento.
Entonces yo dispongo eso, dentro de un proceso puedo disponer la extinción y la creación de esta partida de nacimiento. Si existe una partida de nacimiento y se pretende modificar padre, madre, y todas esas situaciones se activan a través de la afiliación, todas las otras figuras que seguramente lo han desarrollado en el módulo de familia. ¿Qué sucede cuando no existe esta partida de nacimiento? Cuando tenemos a un niño el cual jamás ha sido inscrito ante el servicio de registro cívico. ¿Qué es lo que sucede? Si no existe una partida de nacimiento, Defensoría de la Niñez y Adolescencia no ha identificado a la familia que pudiera registrar al niño ante este registro público, se demanda la afiliación judicial. ¿En qué consiste la afiliación judicial? Es el proceso a través del cual el juez dispone asignar apellidos convencionales, nombres y apellidos convencionales a ese niño. ¿Cuál la naturaleza de que sean convencionales? Que no le crean filiación con ninguno de los nombres que se consigne en este dato, en esta partida de nacimiento. Es así que los niños, si bien acceden a una partida de nacimiento y a partir de esta partida de nacimiento acceden al ejercicio de su derecho a la identidad, y como ya lo habíamos razonado, el derecho a la identidad es primigenio a través del cual se pueden ejercitar los demás derechos, entonces salvamos la situación de que un niño, niña o adolescente tenga una identidad definida, aún convencional, pero es una identidad. Entonces, si la familia ya le prohibió de la afiliación, ya le prohibió el derecho a la identidad, ya le prohibió el derecho de mantener relación con sus progenitores, corresponde que la autoridad jurisdiccional le restituya en la medida que pueda cada sus derechos. ¿Alguien levantó la mano? Creo que no. Perdón. Ahora, una vez que la demanda de filiación, ya. La demanda de filiación se realiza evidente de los padres biológicos del niño, niña, adolescente. La demanda exige también determinados requisitos y se encuentra dentro de los procedimientos especiales reconocidos por el Código Niño, Niña, Adolescente. La naturaleza es generar una partida de nacimiento para generar y salvaguardar, y hacer efectivo el derecho a la identidad, y ya de ahí, con el certificado de nacimiento, podrá acceder a todos los demás derechos. El procedimiento, lamentablemente, igual que los otros procedimientos específicos que vamos avanzando, va a ser avanzado por la colega que viene en el módulo siguiente. No quiero ahondar en cuanto al procedimiento, pero sí es un procedimiento expedito porque justamente la ley 1168, a través de sus modificaciones, ha considerado que esta demanda es tan importante que se deben garantizar, sí, el completo estado de abandono, pero que se debe tramitar de manera expedita y preferente. Entonces, es una tramitación bastante rápida. A través de la filiación judicial, yo le doy una identidad a un niño y ese niño, al no tener filiación con padres, porque ambos nombres son convencionales, accede al estado de adoptabilidad. Esta es una forma por la cual el niño va a acceder y va a ser candidato a adopción. La siguiente forma para acceder a esta condición de adoptabilidad es una extinción de autoridad paterno-materna. ¿Qué sucede cuando ya existe el certificado de nacimiento? No podemos extinguir, no podemos borrar el certificado de nacimiento, no podemos cambiar el certificado de nacimiento porque ese niño ya tiene una identidad. Entonces, la norma prevé que la extinción de autoridad paterna y materna es una figura legal mediante la cual la autoridad judicial sanciona de forma permanente a la madre y o al padre
en ejercicio de su autoridad y siempre que se demuestre que estos han vulnerado los derechos de sus hijas e hijos que no hayan alcanzado los 18 años. O sea, todos son nuestros hijos, tenemos derechos sobre nuestros hijos y tenemos obligaciones sobre nuestros hijos. ¿Qué sucede cuando un padre o madre comete un acto tan negligente que pone en riesgo a su hijo? ¿Qué sucede cuando un padre o madre abandona a su hijo? ¿Realmente le sigue asistiendo este derecho de poder decidir sobre su hijo? En realidad ahí va el limitante y la respuesta es no. La norma ha previsto esta figura jurídica como un proceso especial de igual forma que reconoce la ley 548 para que se pueda sancionar esta conducta negligente, ya sea del padre, ya sea de la madre o sea de ambos. En el caso de los niños que están en los hogares, se puede inferir que si estos niños están en los hogares es que evidentemente la madre no está cumpliendo con el rol ni con su autoridad materna y el padre tampoco lo está haciendo, pues en igualdad de condiciones los que se encuentran obligados y llamados por ley para garantizar el desarrollo integral de sus hijos y al no realizarlo incurren en una causal de extinción. Las causales, como les había descrito, están en el artículo 47 del Código Niño, Niña, Adolescente. Acá hay algo importante que se vincula mucho con la adopción. Yo, madre, a mí, como mujer, madre, joven, la ley me ha reconocido la facultad de renunciar a la autoridad de mi hijo o hija con fines de adopción. Es decir, que yo renuncio de manera voluntaria a esta autoridad en vez de dejarlo tirado en un hogar, voluntariamente renuncio con fines de adopción. Ahí podríamos haber previsto si las personas que lo van a adoptar o los guardadores que van a acceder fueran personas cercanas hacia las cuales yo pudiera renunciar a su favor esta autoridad paterno-materna. Eso no les exime de todo el proceso que demanda la adopción, de todos los requisitos, los procedimientos, los informes, valoraciones, no los exime, pero de manera fácil una persona puede renunciar a su autoridad sobre sus hijos. Esto es irrevocable, esto es irreversible. Entonces, una vez que se realiza mal, podría yo reclamar algo sobre ese mi hijo, porque es una renuncia voluntaria. El trámite de igual forma es bastante más sencillo, incluso le faculta a las defensorías de la niñez y adolescencia que puedan realizar estas actas de renuncia cuando alguna vez se presenta la situación. Yo pido que también venga acompañado de una valoración psicológica porque muchas veces se ha sucedido que tras el alumbramiento, la mujer decide dar en adopción a su hija o hijo, pero en realidad estaba bajo la influencia de una depresión postparto. Entonces, si realmente está en un estado pleno de lucidez, que es uno de los requisitos para que sea válida la renuncia expresa de autoridad materna o paterna, si está en un estado de lucidez, vamos descartando estos posibles factores que puedan influenciar. También se prevé que no debe haber ningún fin de lucro en esta renuncia expresa. Hemos tenido casos en Warnes, no sé si se acuerdan, el año pasado, donde una señora fue a una clínica, a un hospital, fue a un registro civil a inscribir un bebé como suyo, un bebé de horas de nacido. Entonces el registro civil le dijo, ¿qué sucedió? No, lo tuve en casa. Si usted tuvo un parto en casa, tiene que hacerse una valoración para que el médico determine que sí hubo un parto natural que no fue asistido. Cuando le hacen esa valoración, claro, el médico concluyó de que no había un parto. La señora está siendo procesada
está siendo procesada por trata y tráfico de niños, y su acompañante, que era la cuñada de esta persona, también está siendo procesada hasta hace unos meses. Entiendo que la señora seguía con detención preventiva porque presentó una acción de libertad. Ese es una forma que en el campo y en las comunidades más adentro habitualmente lo hacen. Cuando ya una persona tiene demasiados hijos, alguien se brinda a cuidar al bebé, se brinda a hacerse cargo de ese bebé y sin mayor trámite los entregan. En realidad eso no está permitido, eso también se encontraría tipificado como trata y tráfico de niños o como abandono de niño, niña, adolescente o incapaz. Es un tipo penal que amerita sanción. Sin embargo, esa persona o esa madre tenía la facultad de renunciar a favor de esta persona la autoridad de padre o madre sobre su hijo y evitarse todo este problema. Muchas veces por falta de orientación jurídica, de orientación legal, se incurren en estos tipos penales y son problemas que son problemas que en realidad son graves, son graves. Yo siempre lo planteo así como que el límite entre un acto de restitución de los derechos de vivir en familia y que se catalogue como trata y tráfico es realmente difuso. Y si no cumplimos los procedimientos, obviamente nos van a catalogar del lado de la trata y tráfico de niños. Entonces, mientras más formalistas seamos en el tema de la adopción, entiendo que se va a resguardar una persona, un abogado, una institución. A veces eso acobarda a los adoptantes porque son procedimientos que se hacen morosos y se hacen exigibles. Creo que tengo por ahora las 7:33 a la hora que yo llamo lista. Entonces, antes de avanzar con niños, niñas institucionalizados, voy a proceder a la lista que ya debió conectarse. Alonso Lizarazo Candia, entiendo que como no asistió a ninguna clase, debes haber abandonado. Anaí Marza Baltasar. Presente, doctora. Buenas noches, perfecto. Andrea Carolina Rosado. Buenas noches, presente, doctora. Buenas noches. Araceli Carlos Flores. Araceli Carlos Flores. Presente, doctora. Buenas noches, presente. Buenas noches, doctor. Adri Estefania Letelier Méndez. Adri Stephanie Letelier Méndez. Ay, pero creo que es la que abandonó también. Beatriz Eugenia Laura Ramírez. Presente, doctora. Presente. Buenas noches. Perfecto. Carla Abigail Tejerina Ayala. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas. Alicia Castillo Claros. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Perfecto. Daniela Castellón Barrientos. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, doctora. Edith Daria Vázquez Salí. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Fedra Noemí Bustos Aguilar. Fedra Noemí Bustos Aguilar. Felicidad Bedia Solís. Presente, doctora. Buenas noches. Gladys Esmeralda Luna Jaime. Buenas noches, presente, licenciada. Buenas noches. Grete Tuero Aguilera. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Heidi Florita Palacios Medina. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Kimberly Michelle Reyes Copa.
Kimberly Michelle Reyes Copa, creo que abandonó también el módulo. Laura Inés. Digo mi nombre. ¿Cuál su nombre? Laura Inés Figueroa. Laura Inés Figueroa. Shirley Torres, doctora, presente. Lisbeth Elda Peña. Perdón, doctora, ya la voy a registrar. ¿Me nombró? Doctora, buenas noches. Shirley Torres. ¿Cómo está, doctorita? Sí. Lisbeth Griselda Peña Masabi. Lisbeth Griselda Peña Masabi. Mabel Paniagua Claure. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. María Alejandra Dávalos. Aló, buenas noches, docente. De acuerdo. Mario Marcelo Rengel Romero. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Neida Leandra Condarco Cuellar. Neida Leandro Condarco Cuellar. Pablo Cáceres Fernández. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Roberto Solís Fernández. Presente, doctora. Buenas noches, doctor. Rubén Marcelino Rojas Rojas. Buenas noches, doctora. Va a disculpar, presente. Perfecto, gracias. Sarita Lucien Cuellar Sat. Sarita Buenas Lucien. noches, doctora, presente. Buenas noches, buenas noches. Cirley Cintia Quispe Tapia. Presente, doctora. Buenas noches. Susi Soria Strugo. Se presentó la doctorita temprano en la clase. Susi Soria Strugo. Presente, doctora. Buenas noches, perfecto. Baden Jiménez Luis Huisier. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Perfecto. Vanessa Atenas Zárate Coronado. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Vladimir Oscar Condori Alejo. Buenas noches, doctora, presente. Perfecto. Ahora sí, doctora Yuma Walpatola, creo que nos escribió. Doctora Yuma, está por acá. Vi su mensajito. Su micrófono está mal. Ya, de acuerdo, doctora, la tengo ya registrada. Bueno, entonces, continuamos. Niños, niñas institucionalizados. Se entiende por niños, niñas y adolescentes institucionalizados a aquellos que viven en orfanatos, albergues, hogares estatales o instituciones privadas que les dan acogida. De acuerdo con el último estudio realizado por UNICEF, en Bolivia aproximadamente entre 20 a 32,000 menores de edad son alojados en instituciones privadas, públicas o del Estado debido al abandono de sus padres. Este es un dato alarmante extraído de Fundación Bolivia Digna. Entre 20 a 32,000 menores de edad ingresados en hogares, ¿no? Es un dato alarmante para nuestro país, porque si hacemos una proporción entre los niños que ingresan y los niños que egresan, es mínimo los niños que egresan.
Entonces, la pena es que este número siempre va a ser tendiente a incrementarse porque no tenemos políticas que permitan disminuir los niños en los hogares. E incluso la mayoría de edad no abastece porque cada año hay más niños que llegan a ingresar a los hogares que superan aquellos que egresan. Con relación a la adopción, tenemos determinados principios rectores. El primordial y el principio clave en todo el sistema de protección integral es el interés superior del niño, niña o adolescente. O sea, la adopción es tendiente a velar el interés superior del niño, niña, adolescente. También reconoce el principio de no discriminación, pretendiendo un trato igualitario entre todos los niños sin importar género, condición o raza, cultura, origen étnico, todas estas características que son prohibidas específicamente por ley como para que sean criterios para otorgarle o restituirle a alguna situación a una persona, ¿no? Tenemos principio del respeto del derecho a la vida y de una vida con un nivel adecuado al desarrollo integral. Entonces, es tendiente a buscar no solo una vida, sino buscarle un nivel de vida adecuado. La adopción ya tiene la finalidad de que el niño sea ingresado a un hogar que le ofrezca mejores condiciones del que salió. Probablemente sea la calle, entonces cualquier hogar evidentemente va a tener esas mejores condiciones. Entonces sí se les hace exigible garantizar un nivel de vida adecuado dentro del proceso de adopción. Principio de especialización, este principio también es un principio transversal en todo el sistema porque tendiente a garantizar que sean profesionales especializados en la materia, estudiados en la materia y que vengan asistidos también con un equipo interdisciplinario. Así configura el principio de especialidad dentro de la adopción. Por otra parte, tenemos el principio de proporcionalidad y progresividad. La progresividad de los derechos, la progresividad de la autonomía de la voluntad de un niño, niña, adolescente, dependiendo a la etapa de desarrollo. Principio de desformalización prevé que en la medida de lo posible se puedan reducir los rituales administrativos, judiciales, la burocracia que implica un proceso de adopción siempre, y ahí va el límite. Hasta qué punto podemos suprimir y aplicar la desformalización para no incurrir en algún tipo penal. Ahí va una sana crítica, un razonamiento, una valoración de cada persona que tramita la adopción para determinar cuál es el límite en lo que podemos viabilizar, flexibilizar el proceso. El principio a la privacidad, confidencialidad y reserva, entendiéndose que la finalidad de esta adopción es insertar a un niño en una nueva familia, en un nuevo núcleo social. El hecho de guardar reserva del proceso de adopción es tendiente a evitar una estigmatización de ese niño, niño, adolescente y que le sea más fácil sentirse parte de esa familia, es decir, que él mismo tenga una percepción que le permita adaptarse mejor a la familia, extremo que no sucedería si todos conocieran la situación de adopción por la que tuvo que atravesar el niño. Entonces, con la finalidad de evitar cualquier estigma o de hacerle más difícil el proceso de integrarse con naturalidad y normalidad a su familia adoptiva, se prevé que toda esta documentación, todos estos procesos se puedan manejar bajo estos principios. El principio de verdad, netamente relacionado con el de la verdad material. Acá vamos a precisar de manera rápida los requisitos del solicitante de adopción.
La norma reconoce determinados requisitos para acceder a la adopción. Tener un mínimo de 25 años de edad y ser por lo menos 18 años mayor que la niña, niño o adolescente adoptado. Excepcionalmente, si el solicitante fuese hermana, hermano mayor del adoptado, requerirá que tenga 18 años cumplidos a momento de realizar la solicitud. Entonces, se le va a ser exigible que exista una diferencia de edad de 18 años. Este requisito, si lo vemos desde una esfera un poco más grosera, es necesario, ¿no? Una persona de 25 años, como la edad mínima para adoptar, puede adoptar hasta un niño de menos de 7 años. Hasta los 7 años podría adoptar. ¿Cuál es el motivo? Una persona de 25, ¿les parecería algo normal que adopte a un adolescente de 16, 17 años? En realidad no. Para evitar todas esas situaciones y garantizar la naturaleza misma de la adopción, la norma establece determinados límites razonables para evitar que se pueda ir deformando, transgrediendo esta institución. Sin embargo, vuelve a ser flexible aplicando el principio de flexibilidad cuando se trate de hermanos. Evidentemente, muchas veces los hermanos, antes de acceder, prefieren en lugar de acceder a la tutela, acceder a la adopción. Es una instancia definitiva, asumirán el rol de sus padres y realmente van a asumir un rol compromiso, y ya ese niño, niña o adolescente vendrá a constituirse hijo de su hermano en la vía legal. Entonces eso también resulta aceptable. En caso de parejas casadas o unión libre, por lo menos uno debe tener menos de 55 años. Este extremo ha sido modificado sí, por la última modificación a nuestra ley, y ha reconocido que la edad mínima la edad máxima de uno de ellos deberá ser inferior a 60 años. Existen varias cuestionantes a esta situación porque a partir de los 60 años ya entramos en lo que se denomina la tercera edad, y es en esa época de nuestra vida donde naturalmente una persona ya tiene nietos, ¿no? Sin embargo, habría que hacer una valoración más profunda para determinar, en caso de que estén solicitando un niño, un bebé, un infante, si esta persona tiene las condiciones tanto físicas, que muchas veces no precisamente una persona puede estar cargando al bebé todo el día, y si hablamos de los 60 años, realmente tenemos esa posibilidad. Si hablamos de un niño de 7, 8 años, 11, 12 años, truanes, tremendos, tenemos la capacidad de acompañar esa energía del niño cuando estamos a los 60 años, y cuando pretendemos adoptar un adolescente, 15, 16, 17 años, en realidad nosotros a nuestros 60 años tendremos la fuerza suficiente para establecer límites y para salvaguardar incluso nuestra seguridad, por así decirlo, porque en el caso de un adolescente institucionalizado a sus 16, 17 años, seguramente ha tenido y tiene una historia mucho más compleja que cualquier niño crecido en su hogar. Entonces, son límites cuestionables por algunos colegas. El Estado ha considerado que todo esto se encuentra superado por el derecho de que ese niño sea restituido a un hogar. El Estado no se hizo mayor problema y el Estado consideró, y por eso modificó la ley, y considero que 60 años es aceptable. Hasta 60 años es aceptable que se adopte a un niño, niña o adolescente, porque todos estos riesgos se han visto, ante todos estas cuestionantes y aspectos negativos, se le está considerado que la posibilidad de restituirle su familia a un niño, niña, adolescente vale más para el Estado, vale más para el sistema, vale más para el Plan Plurinacional de Niño, Niña, Adolescente,
vale más ante los ojos de los observadores internacionales y los organismos internacionales. Entonces estableció el límite de 60 años, la ley manda, las autoridades jurisdiccionales nos debemos a la ley y deberíamos aplicar esto. En caso de parejas casadas en unión libre, por lo menos uno debe tener menos de certificado de matrimonio para parejas casadas, acreditar el certificado de matrimonio, si hay un matrimonio. Uniones libres deberá ser probada de acuerdo a la normativa vigente. Nosotros sabemos que el reconocimiento de unión libre es a través de una resolución judicial también, y debe estar también inscrita en los registros públicos. Entonces, nuestra normativa lo prevé y ese va a ser el requisito exigible para una pareja en unión libre. Informe biopsicosocial que acredite la buena salud física y mental, así como la condición familiar, que tendrá validez de 1 año. Yo esto lo remarco, ¿por qué? Porque el informe biopsicosocial, primera instancia, es atribución del CDPOS, CDGES, ¿quiénes van a realizar estas valoraciones? Un certificado médico, una valoración psicológica que acredite la idoneidad del demandante de adopción y un informe social que acredite sus condiciones y características, así como si este solicitante resulta ser un referente sano en la sociedad que pudiera influenciar también de manera sana en el adoptante. En el adoptado. O sea, todas esas cuestionantes y observaciones realmente se las hace en esta instancia. No es la única, pero es requisito para la admisión de la demanda de adopción. Certificado domiciliario expedido por autoridad competente. La verificación domiciliaria, igual que en materia penal, no existe un criterio uniforme de cuál es la autoridad competente para realizar la verificación domiciliaria. ¿Será una autoridad policial? Sí, ¿por qué no? ¿Será una autoridad notarial? Sí, ¿por qué no? Da fe pública de los actos. Entonces, con que se presente un certificado domiciliario que se encuentra revestida por una instancia valedera, yo admito ambos, resulta suficiente. No nos especifica qué documento será el exigible y tampoco descarta otros. Entonces, en los marcos de la lógica, la sana crítica, el mismo sistema jurídico que manejamos, entiendo que la policía boliviana y un notario de fe pública se encuentran facultados para extender estas certificaciones domiciliarias dentro del proceso de adopción. Certificado de no tener antecedentes penales por delitos dolosos expedidos por la instancia que corresponda. Es algo lógico, básico, porque el Estado tiene que asegurarse de que ese niño va a ser restituido en sus derechos y no va a ser revictimizado probablemente si no tenemos el cuidado suficiente de verificar los antecedentes de estas personas. Certificado de preparación para madres o padres adoptivos cuyos contenidos mínimos serán regulados por el Ministerio de Justicia Transparente. Este certificado de preparación para madres y padres adoptivos son cursos que del CDPOS, entiendo que los hace una vez al mes, o así venía haciéndolos antes de las elecciones. Después hubo un periodo de incertidumbre que no se realizaron por varios meses por falta de personal. Espero que se hayan retomado las buenas costumbres de tener curso de padres adoptivos una vez al mes, donde se les explica, se les concientiza de la naturaleza de esta adopción, los efectos jurídicos que conlleva, el impacto social que acarrea, las consecuencias psicológicas y emocionales sobre cada uno de los hogares, porque son aspectos que se debe considerar antes de hacer la demanda de adopción. Certificado de idoneidad, verificados todos estos antecedentes, que se encuentra apto, de que es física, psicológica y mentalmente. Si concluyeron que en las 3 instancias que se encuentra apto, el CDPOS emitirá el certificado de idoneidad. Documentación que tendrá validez de 1 año. Claro, se entiende que al cabo del año
o las circunstancias pudieron haber variado y se hará exigible que sea presentado actualizado. Informe posadoptivo favorable para nuevos trámites de adopción. Hay casos en los cuales una persona se ha beneficiado con la adopción de un niño y ante la satisfacción que le ha generado esta situación, recurren por una segunda oportunidad a la misma demanda, una adopción para que ese niño que ingresó a su hogar por esta vía pueda concebir un hermano o una hermana. Entonces así puedan completar el proyecto de vida que la familia o la pareja o la persona adoptante hubiera previsto para este y para su hijo, ¿no? Requisitos señalados, inciso A y B, se acreditarán mediante certificado de nacimiento, el tema de las edades y las diferencias de edades. Las personas solteras también pueden solicitar adopciones nacionales o internacionales, cumpliendo requisitos establecidos en el parágrafo 1 de este artículo. Tenemos además, ¿qué requisitos se va a hacer exigibles a la niña, niño, adolescente adoptado? No podemos adoptar cualquier niño, como les decía, incluso no todos los niños que se encuentran en los hogares tienen la situación jurídica definida. Por una parte, deberá tener nacionalidad boliviana. No se pueden adoptar niños extranjeros, no se puede porque el requisito es que sea boliviano y que resida en el país. No podemos adoptar un niño boliviano que actualmente se encuentre en otro país, por así decirlo, no se podría el trámite. Tener menos de 18 años a la fecha de la demanda de adopción. Entonces, cuando se interpone la demanda, la ley prevé que hasta la interposición debe ser menor de edad. ¿Por qué prevé esto? Porque puede ser que durante la tramitación se excedan los plazos y el niño, niña o el adolescente hubiera superado la mayoría de edad. Se prevé una flexibilización nuevamente de que se pueda se prescinda de estos 18 años si estuviera bajo la guarda de las o los adoptantes. Entonces, eso tendrían que ser plazos mínimos, tampoco podríamos establecer la guarda es ejercida durante la minoría de edad, entonces hasta antes de los 18 se puede ejercer la guarda sobre alguien y que excepcionalmente y por motivo justificado acrediten por qué no demandaron antes de que hubiera llegado a los 18 años. Acreditado estos extremos, bueno, se podrá dar curso con esta salvedad y un razonamiento más flexible y favorable, pero que nos acrediten que hubo una guarda anteriormente, hubo una guarda incluso convencional con anterioridad a la mayoría de edad y por qué no demandaron durante su minoría de edad. Aquí va el requisito más importante, resolución judicial sobre la extinción de la autoridad de madres o padres o sobre la filiación judicial. Por eso hacía énfasis en estas dos instancias. La filiación judicial, darle la identidad sin asignarle una filiación, manteniendo nombres convencionales para que no tenga dependencia o vínculo jurídico con nadie. O de así tenerlo, extinguirle esa autoridad de padres que es inherente a la filiación, que le da determinados derechos sobre su hijo. Entonces, si operan una de estas dos demandas y se define la situación jurídica de la niña, niño o adolescente, entonces nos encontramos en una situación de adoptabilidad. Y refiere que también los niños, niñas, adolescentes deben tener la preparación e información correspondiente sobre los efectos de la adopción por parte de la instancia técnica departamental según la etapa del desarrollo. Es decir, si hablamos de estas adopciones, niños en esta situación usualmente ya se encuentran bajo la tutela extraordinaria del Estado, que la ejerce la instancia técnica departamental conjuntamente con las entidades de acogimiento. Entonces, serán estas instancias las que orienten, preparen a la niña, niño o adolescente para que un eventual proceso de adopción sea comprendido a cabalidad por ellos y no se pueda
no se pueda atropellar al niño con una decisión de la cual ellos no conocieran, digamos, ¿no? Entonces, los niños con situación definida deberían tener esta orientación y esta explicación por parte del CDPOS, donde les prevean que es posible su adopción. El proceso de adopción nacional, bueno, volvemos que si bien yo sé que ustedes lo van a avanzar más adelante, voy a ser así puntual, cuenta de 3 fases como tal. La fase administrativa, como le decía, curso de preparación de padres, recabar los requisitos, todos ante el CDPOS, biopsicosocial. Entonces, una vez recabamos estos requisitos, entramos a la fase judicial. ¿Qué hacemos? Interponemos la demanda a través de haber cumplido los requisitos. Ahí que se procura. Se hace la etapa de identificación y preasignación. Admitida su demanda, se identifica y se preasigna al niño. ¿Cómo se hace esta identificación? Esta identificación se hace a través del sistema Ruani, el sistema Ruani que viene alimentando con niños de toda Bolivia que ya hubieran definido su situación jurídica, y los datos, una vez admitido una demanda de adopción, se ingresan los datos, el sistema va buscando las coincidencias y preasigna un niño con las características de la adopción que debe contener la demanda de adopción, si así lo prefieren, el sexo y la edad, entre que es lo más que se puede solicitar en un proceso de adopción. Ningún otro criterio es aceptable. Usualmente la edad que más solicitan es entre 0 a 1 año, siempre los prefieren bebés. En realidad tienen opciones hasta los 3, 4 años, ya más arriba es más difícil. Esta preasignación generada por el RUANI se notifica a las partes y los demandantes pueden rechazar esta preasignación justificando por una sola vez en 48 horas de la asignación. Si lo rechazan, se vuelve a retroalimentar alimentar el sistema para que pueda identificar un otro niño. En el mejor de los escenarios se puede identificar una segunda opción. En caso de que no presenten oposición o rechacen la preasignación, o que en la segunda oportunidad ya estén de acuerdo con la preasignación, entonces ellos presentan el asentimiento y ratificación, el asentimiento, se señala ya audiencia para asentimiento, ratificación y sentencia. Todo esto debería ser un proceso más fácil. Tenemos la solicitud, el informe preadoptivo. Acá en la asignación, la preasignación del niño, niña, adolescente se dispone, creo que una diapositiva, acá está, se me ha venido detrás, acá viene. Una vez que se realiza la aceptación de la preasignación, en la fase judicial se dispone la etapa de acercamiento, es así que se disponen visitas al niño, niña, adolescente que se entiende que se encuentra en el hogar. Esto es una fase escrita. Se dispone que este acercamiento se haga bajo supervisión del hogar de acogida y se dispone que sea por 3 días continuos. Al cabo de los 3 días se solicita que el hogar de acogida haga su informe de adaptación para determinar si existió un acercamiento positivo con los adoptantes. Este informe deberían presentarlo en el plazo de 48 horas. Ahora sí, si tenemos un informe positivo de la etapa de acercamiento, ¿qué se dispone? Si el hogar nos dice que durante estos 3 días continuos fue viable, el niño se adaptó, se sintió cómodo, se desenvolvió con naturalidad, el juez está en la obligación de disponer una etapa de convivencia preadoptiva. Esta etapa tiene un periodo de 1 mes.
Acá sí se convoca una audiencia, acá sí se escucha a las partes, sí se escucha al niño, niña, adolescente y se valoran los informes del centro en el cual se dispone el periodo preadoptivo de 1 mes. Este mes y este periodo ya se encuentra a seguimiento del equipo interdisciplinario del Juzgado de la Niñez y Adolescencia, que al finalizar el mes tiene 3 días para elevar el informe sobre esta etapa preadoptiva. Entonces voy a volver a esta última fase que una vez finalizado el periodo preadoptivo, se señala una audiencia, o sea, el equipo interdisciplinario pasa 1 mes en 72 horas, en 3 días. En 72 horas el equipo hace conocer al juez, el juez está en la obligación de señalar la audiencia, ¿qué audiencia? De sentimiento, ratificación y sentencia. Entonces aquí se debe producir la solicitud, lo del informe preadoptivo que se hubiera dado a partir del periodo preadoptivo, la participación del niño, niña, adolescente. En cualquier sentido la participación es necesaria, incluso de bebés, porque se puede establecer con el lenguaje corporal determinadas situaciones, ¿no? Si le tiene miedo, si la busca, entonces incluso el lenguaje corporal en niños de 1 o 2 años dice mucho de ellos. Y a través de la participación de Defensoría de la Niñez y Adolescencia y CEDEPOS, que también después de escuchar todas estas valoraciones podrán dar su asentimiento o podrán oponerse a esta adopción. De cualquier forma, la decisión la asume la autoridad jurisdiccional y en caso de que no existiera oposición, la sentencia se la tiene por ejecutoriada. Si asienten CEDEPOS y Defensoría, se ejecutoria la sentencia. El problema resulta cuando existe una oposición, nunca la he visto. Si existiese una oposición, la misma puede ser sujeta de apelación y para que sea revisada por una segunda instancia, como todos los procesos en los cuales podemos acudir a una segunda instancia como un elemento del debido proceso. La adopción nacional, este es el desarrollo de la adopción nacional, es la más común. La adopción nacional es más, es mínima. En realidad, como les había mencionado, nuestro Estado no tiene políticas claras para promover la familia sustituta dentro de nuestro país, mucho menos tiene políticas para promoverla fuera de nuestro país. Entonces, dentro de la adopción nacional, los elementos a considerar fueran estos. Esta viene a constituir la tercera familia sustituta que reconoce nuestro ordenamiento. Y acá he tratado también de incluirle lo que viene a ser la filiación judicial y extinción de autoridad materna-paterna. Perdón, tenía una diapositiva más, si la logro ubicar acá. Dentro de la adopción, como les decía, viene a ser una situación compleja. ¿Por qué? Porque necesariamente todo inicia a través de una demanda de acogimiento circunstancial como medida de protección, de la cual se ha verificado que no es posible la reintegración, no fue posible la familia sustituta a través de guarda o tutela. Se prevé una segunda demanda, dependiendo la existencia o no de partida de nacimiento, la misma que podrá ser la filiación o la extinción. Y recién ahí se prevé que se pueda acceder a la adopción. Entonces, son 3 demandas que hace necesaria la participación de todos los actores del sistema. Sin embargo, también hemos hablado de las deficiencias de nuestros actores del sistema, entre ellos nuestra Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Quién demanda la extinción o la afiliación? Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
¿Quiénes son los que menos lo hacen? Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Al juez se le establece la obligación de conminar y reconminar y hacer conocer a la MAE de vuelta, pero no tenemos la facultad de nosotros demandar nosotros mismos la extinción o la afiliación. Claro, no podemos ser juez y parte porque la parte y la ley le reconoce esa obligación a Defensoría. Defensoría debió de haber realizado esta situación de los entre 20 a 32,000 niños acogidos en los hogares para que todos esos niños se encuentren en estado de adoptabilidad. No es una defensoría, son todos los municipios del país los que deberían haber realizado estos trámites, no lo han hecho. El problema también resulta que los municipios alejados no tienen ni siquiera hogares donde pudieran acoger a los niños. Entonces, ¿qué hacen? Los mandan a los hogares de las capitales y allá se olvidan de sus chicos, ¿no? Y el problema tampoco lo asume el municipio capital. ¿Por qué? Porque no conocen los antecedentes, desconocen, CEDEPOS no hace un seguimiento correcto para haciendo conocer los informes a la autoridad judicial para que la autoridad judicial conmine. Las autoridades judiciales también en provincia, y debo ser franca, en realidad los colegas tienen la materia de niñez y adolescencia como relleno, por así decirlo, porque no están al pendiente. Encima, claro, tienen cautelares, tienen procesos civiles, tienen procesos familiares, que tienen parte, contraparte, y que todos esos están en movimiento, mientras que los procesos de niñez, nadie los mueve. Entonces, es un poco una de las fallas del sistema, donde no se está cumpliendo con todos estos requisitos. Queridos colegas, yo estaba preveyendo que podamos tener esta fase un poco teórica y que hasta las 8:30 podamos concluir con alguna intervención o alguna aclaración de alguna duda que haya generado la parte expositiva. No sé si algunos quisiera precisar algún concepto o que podamos repetir esta situación. Doctora, se está grabando la clase, ¿no? Sí, disculpe. Sí, doctor, sí se está grabando. No, perfecto. No, quedó claro, pero de mi parte no. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna cuestionante con relación a esta familia sustituta? Tal vez quieran hacer diferencias con guarda y adopción, con tutela y adopción. Doctora, una pregunta, buenas noches. Buenas noches. En el tema de la familia sustituta, doctora, ¿le hacen un seguimiento así como cuando se solicita en el examen psicológico y psicosocial a través de CEDEPOS, le hacen un seguimiento durante cierto tiempo a la familia sustituta? El periodo de seguimiento es de 2 años de manera semestral. Tras los 2 años y ante un seguimiento positivo, ya se deja, se entiende que la familia adoptiva va a asumir el rol como si fuera su propio hijo. En el tema de la guarda, en muchos casos se disponen seguimientos dependiendo también la naturaleza de esa guarda. Cuando se trata de una conversión, una guarda con fines de adopción, o sea, ya me han pedido un niño que no tiene la situación jurídica definida, pero que aún así quieren la guarda porque hasta esperar que se defina puede pasar mucho tiempo, entonces egresa con guarda y paralelamente va avanzando su filiación. Entonces, el plazo ya no va a ser semestral, ¿no? Se le va a ir culminando que sea mensual, bimensual o trimestral, más o menos preveyendo el tiempo que vaya a durar la demanda de filiación o de extinción para que pueda formalizar su demanda de adopción. Doctora, ¿me puede explicar por favor, esa parte de la conversión de la guarda en adopción? Por favor. A ver, espéreme un segundo, voy a ubicar mi código para citarle precisamente los artículos.
Perdón. Ya, a ver, con relación a la guarda con fines de adopción y posteriormente a la conversión de guarda en adopción, se debe tener en claro que para acceder a la guarda no se necesita tener la situación de adoptabilidad definida. Es decir, puede aún estar registrado a nombre de los padres y que no se hubiera activado las demandas. Entonces, es viable que podamos adoptar egresar a los niños en calidad de guarda durante los 20,000 niños. Sin embargo, no podemos acceder a esos 20,000 niños en calidad de adopción porque ellos no tienen definida su situación jurídica. Esperen un segundín. Nuestra normativa no establece requisitos para el niño que vaya a ser demandado dentro de una guarda, pero sí hemos visto que exige requisitos para el niño que vaya a ser adoptado. La conversión de guarda también encontraría un proceso específico. Enseguida lo ubico. Ya, volvemos a nuestro reglamento, el artículo 239 del reglamento nos desarrolla la conversión de guarda en adopción. A luz de que para acceder a la adopción o demandamos de manera directa o previamente demandamos una guarda para posteriormente convertirla en adopción. ¿Qué nos dice el 239? Refiere que para la admisión de la conversión, Defensoría de la Niñez y Adolescencia presentará ante la instancia técnica informes evaluativos de guarda. Como les dije, la guarda siempre va a ser con informes evaluativos para que en aplicación de protocolo correspondiente el equipo del CEDEPOS ratifique en 20 días las condiciones de adoptabilidad de los guardadores. Si el informe es favorable para la adopción, el tiempo de la guarda será considerado como periodo preadoptivo. Ese mes que cuando egresamos al niño del hogar y lo dejamos conviviendo por un mes con sus padres adoptantes, ese periodo se convalida si ya hubo una guarda anterior. En este caso, si ya alguien se hizo declarar guardador del niño, niña o adolescente, ya puede acceder a esta conversión. Es tan expedita la vía que también el 240 del reglamento reconoce que la juez o el juez fijará audiencia en 2 días. En audiencia oirá a la solicitante, necesariamente al adolescente, al niño o niña, dependiendo de su edad y grado de madurez, Defensoría de la Niñez, instancia técnica departamental y equipo profesional interdisciplinario para establecer la pertinencia de la conversión de guarda en adopción. Entonces, nos reconoce y nos faculta nuestro reglamento a que si ya han cumplido los requisitos de la guarda y durante esa tramitación se ha podido acreditar los requisitos del adoptado,
podamos realizar la conversión de guarda en adopción. En realidad esta es la forma más fácil de acceder a un niño de forma legal y cumpliendo el procedimiento, porque como les dije, para acceder a una adopción de manera directa deben haber sobre un niño en la edad que se solicite 3 procesos encima. Usualmente no están, no todos los niños están, pero si lo accedemos en condición de guarda con seguimientos necesarios, posteriormente y tras que se defina la situación jurídica del niño, por eso digo, el seguimiento a la guarda depende de qué. Se entiende que un tío probablemente no lo vaya a adoptar a su sobrino, pero accedió a él en calidad de guarda. Entonces podremos hacer un seguimiento trimestral o semestral de ese niño para paulatinamente ir disponiendo que sea cada 9 meses, cada año, cuando vemos que ya hay una cotidianidad suficiente que permita periodos más amplios. Sin embargo, cuando solo se está esperando la conversión de guarda en adopción, le vamos a exigir que lo haga lo antes posible. ¿Por qué? Porque de esa forma le vamos a restituir completamente el derecho de vivir en una familia, con filiación y con toda la exigencia de la ley tras que en adopción. Esto también es importante. En la adopción, al momento de declarar probada una demanda, la autoridad judicial dispone, 1, la cancelación de la partida, ya sea con nombres convencionales o con nombres reales, y dispone la creación de una nueva, donde va a consignar la fecha y la edad la fecha de nacimiento se mantiene porque es parte de la identidad del niño. Su lugar de nacimiento también se puede mantener, yo usualmente lo hago. Lo que sí se dispone que se cambie es el nombre de padre y madre. Entonces, en ese momento se dispone que los adoptantes figuren como padre y madre ante el registro público de ese niño, niña o adolescente. No sé si me dejé entender con relación a la conversión de guarda en adopción. Doctora, mencionaba hace rato, creo, respecto al protocolo de adopción que tenga el CEDICÓDIGO. Entonces, ¿existe un protocolo? En realidad existen varios protocolos porque... Existen varios protocolos, dice, ¿no? Sí, existen varios protocolos. Yo les puedo compartir el del 2017 del Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades con relación a la adopción. Entonces, sí, lo voy a subir hoy a plataforma en caso de que quieran darle una revisada. Los protocolos igual establecen lineamientos, pero sí son de cumplimiento obligatorio por ser emanados por el ente rector. Pero los protocolos establecen qué son los aspectos que la instancia técnica debe considerar a momento de acreditar la idoneidad, digamos. Entonces, este protocolo que yo les voy a pasar, obviamente, si es del 2017, ha sido modificado porque ya el 2019 tenemos la implementación de la ley 1168 y tras la ley 1168 todavía tenemos una modificación más que puede ser muy mínima que sea, porque solo ha modificado 2 artículos. También ya ha variado los protocolos. Entre una de esos es el hecho de la edad, como les decía. El hecho de los 60 años. También varía la convivencia temporal preadoptiva. Entonces, son mínimos, pero han modificado el artículo. Sí, son 2 artículos. El 1 aprueba, el 2 modifica e incorpora la edad del niño, niña, adolescente, el certificado de preparación de padres, pero el último protocolo en realidad tal vez lo tengo en mi oficina, no lo tengo a mano, pero si lo ubico se los puedo pasar y sería más enriquecedor que podamos repasar el último protocolo porque estos ya se encuentran pues fuera de normativa, ¿no? Ya se ha modificado. Perfecto, pero sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguna duda, compañeros?
No hay duda. Todos están desesperados de descansar. En realidad, sí, doctores, podemos, considero que si les parece, podemos concluir la clase por hoy, aprovechando que es Día del Estudiante, darnos un pequeño descanso extra a nosotros y continuamos el día lunes. Durante esta semana, doctores, no les voy a poner una práctica, pero ya el día lunes voy a enviar un pequeño trabajo mínimo para ya después abocarnos a abordar el trabajo final. Gracias, doctora. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. No se me faltan algunos. Vuelvo a la segunda lista para ver si se llegaron. Estamos libres. Pedra Noemi. Pedra Busto, presente, doctorita. Perfecto, doctora, muy bien. Me falta Laura Inés Figueroa. Laura Inés Figueroa. Bueno, okay. Lisbeth Griselda Peña. Lisbeth Griselda Peña. María Alejandra Dávalos. Neida Leandra Condarco Cuellar. No, bueno, eran los últimos. Ya, queridos compañeros, colegas. Doctora, disculpe, doctora, ¿sí? Cuando la autoridad judicial niega en sentencia la adopción, ¿es sujeto al recurso, doctora? Sí, sí, se puede apelar. Siempre nos asiste la segunda instancia y sí, no he visto yo jamás que se hubiera declarado improbado una demanda de adopción, pero sí es viable, es viable. Son demasiados filtros, imagínense saltar todos los filtros y llegar a lo último y ahí declararla improbada, no sé, no, pero es viable, es posible y que se pueda ver en tal. No sé si alguna vez habré emitido un auto de vista con relación a una sentencia de adopción, pero es viable, doctor. Y si tiene un ejemplo ideal, que nos lo comente si alguna vez ha visto una demanda improbada de adopción. Ya, doctora, era mi duda. Gracias. Doctor. ¿Podría exponer yo el tema del caso, doctora, dado que lo había realizado, o lo prefiere dejar para la próxima clase? ¿Cuál, doctor? El tema del caso que nos dio a los grupos 1 y 2 sobre una consigna. Ya. Ya han concluido, ya lo han presentado porque es hasta el día de hoy, ¿no? No sé si todos lo habrán ya presentado. Me falta, doctora. Sí, yo creo que no han presentado todo. Entonces, doctor, lo comentamos tras que todos lo presenten y lo podemos conversar y ya asumimos las posturas, ¿no? Porque lo poco que he ido leyendo, sí hay varios análisis, algunos de ellos bastante interesantes planteados también. Entonces, nuevamente espero que pasen un bonito día de lo que nos queda, día de la amistad, del amor, de la primavera, un pequeño presente, un pequeño descansito extra. Queridos doctores, nos reencontramos el día lunes. Tengan buenas noches, descansen. Un gusto. Buenas noches.